Buenas noches, mi nombre es Harry Palacios. Eh, Pertenezco al grupo número 6 de la Cátedra de Derecho Laboral Colectivo, ¿verdad? Vamos a exponer sobre el derecho al conflicto colectivo, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de la convención colectiva. La convención colectiva de trabajo es aquella que se celebra entre uno o varios sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales de trabajadores, de una parte uno o varios patronos o sindicatos asociados a los patronos, y por la otra establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de las partes. La convención colectiva tiene por finalidad la regulación de las condiciones de trabajo en un sentido amplio, además de aspectos vinculados con las relaciones laborales, en el establecimiento de medios de solución de los conflictos y en general de la protección de los trabajadores y su familia, en función del interés colectivo y del desarrollo económico de la nación. En el planteamiento del conflicto colectivo, es de hacer notar que el derecho venezolano establece como una garantía constitucional el derecho a la huelga de los trabajadores como un medio de planteamiento de un conflicto colectivo. Constituyen los conflictos colectivos que son medios para modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el cumplimiento de alguna convención colectiva o dar inicio a la formación de alguna, o también para oponerse a medidas de cualquier índole que puedan perjudicar a los trabajadores, y se incluyen en esto las prácticas antisindicalistas. Bien, la ley establece dos medios para la solución de conflictos, ¿verdad? Sería la autocomposición y la heterocomposición. La autocomposición establece la negociación, la conciliación, la mediación y la consulta, en tanto que la heterocomposición habla del arbitraje y de la decisión judicial. Bien. En la negociación colectiva y la conciliación establecidas en la ley son obligatorias y no puede interrumpirse la prestación del servicio sin haberse agotado las mismas. Es decir, no pudiéramos llegar a paralizar las acciones, a llegar a la huelga sin antes haber agotado por vía administrativa este par de primeras etapas, que es la negociación colectiva y la conciliación, ¿verdad? El agotamiento de esta instancia no menoscaba el derecho del sindicato de iniciar formalmente un conflicto mediante la introducción de un pliego de peticiones, el cual puede tener carácter conflictivo o conciliatorio a juicio de quien solicite. En este sentido, la autoridad administrativa tiene a su cargo el deber de procurar una solución armónica, aún antes de que revistan carácter conflictivo, es decir, antes de que se presente el pliego de condiciones, la autoridad administrativa pudiera, bajo estos términos de la negociación y la conciliación, tratar de generar una solución pacífica. Agotados estos procedimientos, la autoridad administrativa, a diferencia del carácter colectivo, abrirá una etapa de negociación colectiva entre las partes, con la potestad de participar en ella si lo estima conveniente, a fin de armonizar los intereses enfrentados. Este procedimiento se implica indistintamente a trabajadores del sector privado o trabajadores del sector público, con la excepción de que si se tratan de estos últimos del sector público, debe notificarse al Ministerio del Trabajo. Una vez agotados los procedimientos previos, los trabajadores pueden dar inicio al procedimiento conflictivo mediante la presentación de un pliego de peticiones conflictivo ante la autoridad administrativa, quien dará aviso al patrono, y en este sentido, que puedan manifestar en relación de las condiciones de trabajo los prestadores de servicios para que se celebre una convención colectiva. De no llegar a una solución armónica por estos medios de la negociación y la conciliación, ¿verdad?,
la mediación y la consulta, la autoridad administrativa podría iniciar el proceso para solicitar el arbitraje mediante la conformación de una junta de conciliación y, de ser necesario, solicitar la intervención de la parte judicial, ¿no? Esto es todo. Vamos con el siguiente punto. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Karen Chacón. Voy a continuar con el tema tratado por mi compañero Harry Palacio, como lo es los conflictos colectivos y la solución a los conflictos. Para ello quiero tratar primero el artículo citado o que reza en la Constitución, como el artículo 96, donde dice que todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar las convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que lo establezca la ley. También dice que el Estado debe garantizar el derecho a la convención colectiva y establecer lo conducente para favorecer las relaciones y la solución de conflictos laborales. Como podemos notar, en relación con la Constitución del 61 y la Constitución del 99, establece como un derecho que tienen los trabajadores a la negociación colectiva, pues la anterior Constitución, como es la del 61, pautaba que la ley solamente favorecerá el desarrollo de las relaciones colectivas del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que hay aspectos muy importantes del derecho colectivo al trabajo con respecto a la constitución de conflictos colectivos, ya que estos son medios que pueden modificar las condiciones de trabajo antes previstas, ¿sí? Con el fin de reclamar el cumplimiento de las condiciones colectivas. Para ello, como lo dijo anteriormente mi compañero y lo explicó, se puede llegar a una conciliación, pero si esta conciliación no se realiza con éxito, se puede seguir o se puede expresarlo con lo que es el derecho a la huelga, que es un derecho constitucional de todos los trabajadores venezolanos del sector público y privado. Con las limitaciones establecidas en la ley para el ejercicio del derecho a huelga en Venezuela, solo es necesario la presentación de un pliego de peticiones, al cabo de lo cual hay que dejar transcurrir un breve plazo para poder realizar la suspensión colectiva de labores y cualquier otra medida que altere el normal desenvolvimiento del proceso productivo, sin importar que los trabajadores pertenezcan a las cercanías de un lugar de trabajo después de que la huelga ha sido declarada. La huelga debe estar bien fundamentada. Es un reclamo sobre las condiciones en que se presta el trabajo, para que se celebre una convención colectiva o para que se dé cumplimiento a ella, y el sindicato o la coalición debe estar representada por la mayoría de los trabajadores, haber agotado los procedimientos previos y legales contractuales y notificar a las autoridades en fin de evitar las alteraciones del orden público. Con la huelga o protesta que cualquier grupo de trabajadores realice, sea cual sea la empresa a la que laboren, están ejerciendo un derecho establecido a las normas laborales, sobre todo a nuestra Constitución Nacional, debido a que ésta hace valer derechos que tienen todos los trabajadores a manifestar sus inquietudes con respecto a temas para encontrar soluciones por medio de un buen diálogo y estableciendo mayores beneficios a mejorar en pro de todos. Mi nombre es Reina Escalona y le vengo a hablar de la libertad sindical. La base legal de la libertad sindical se encuentra plasmada en el artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, y en el artículo 95 de la Constitución de la República, el que dice que todos los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin previa autorización, pueden formar parte de una organización sindical, la cual para constituir sus directrices debe formar parte de una democracia sindical. Esta consta de un voto secreto, nacional y seguro,
por alguno de los afiliados a la organización sindical. Los afiliados que formen parte de esta organización, de esta directiva de la organización sindical, tienen el derecho, el deber de cumplir con todas sus funciones, y de no ser así, van a ser sancionados conforme a la ley. Y aquellas personas que cumplan con sus funciones deben hacer una declaración jurada de todos sus bienes. El Convenio Internacional del Trabajo número 98 fue creado en 1949, en el mes de julio, por la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual habla de sus principios, como el principio contra la discriminación en el empleo. Esta dice que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a formar libremente de una organización sindical o una organización de trabajadores sin que sea de una manera forzosa. La persona que quiera formar parte de una organización sindical debe hacerlo de manera voluntaria, y de no ser así, esta no puede ser ni desmejorado en su trabajo o despedido del mismo. También está la protección de la injerencia recíproca entre los trabajadores y empleadores. Esto habla de que los trabajadores y empleadores deben gozar de una libre y adecuada protección contra la injerencia en el trabajo, ya que, queriéndonos decir esto, los trabajadores y organizaciones sindicales, para poder cumplir con todas sus funciones, deben garantizarle una libre protección contra la injerencia, ya que estos deben asegurar de cierta forma que los agentes constitucionales o directrices de ambas partes no se vayan a entrometer en las decisiones o funciones de la otra parte. Buenas, soy Jesús Godoy. Les voy a hablar sobre la protección del derecho individual de sindicalización. La protección del derecho individual de sindicalización viene dada por la garantía que proporciona la ley y el Estado venezolano a la libertad sindical individual, la cual está compuesta por dos aspectos, un aspecto positivo y otro negativo. El aspecto positivo comprende una serie de derechos individuales de libertad sindical. Número 1, nos da el derecho de organizarse para la defensa de sus derechos en el proceso social del trabajo. Número 2, tenemos el derecho de afiliarse libremente a la organización sindical que decidamos. Número 3, no afiliarse o separarse de una organización sindical a libre voluntad. Número 4, elegir o ser electo como representante sindical. Número 5, intervenir activamente en el proceso de formación de un sindicato para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. Y el sexto derecho es participar democráticamente en la toma de decisiones de la organización sindical a la cual se está afiliado o se pertenece. La garantía frente al Estado. Para el Estado, la libertad de constitución de los sindicatos implica, en términos generales, la obligación de no intervenir para evitar que los trabajadores ejerzan sus derechos de constituir una organización sindical. Las garantías frente al Estado son estas, pues no puede, nos da la libertad plena para poder organizarnos y constituir una organización sindical. Las garantías frente al empresario y sus organizaciones, podemos decir que el objeto de las organizaciones sindicales es la defensa de los intereses de los trabajadores. Es necesario garantizar la no injerencia por parte de los empresarios y sus organizaciones en la constitución, funcionamiento o administración de las mismas organizaciones sindicales. Las garantías frente al empleador y sus organizaciones pretenden mantener la pureza del organismo de las organizaciones de los trabajadores para que precisamente defiendan los intereses legítimos de estos y se centre en esto, en defender los intereses de los trabajadores, no de las empresas ni sus organizaciones. La libertad de afiliación. El segundo contenido del aspecto positivo en el plano individual de la libertad sindical
nos habla constituye la libertad que tiene todo trabajador de afiliarse, si así lo desea, a aquellas organizaciones sindicales que ya existen. La garantía frente al propio sindicato. Esto es que una vez constituido el sindicato, los trabajadores tienen derecho a afiliarse libremente al sindicato de su elección. Para obtener una adecuada garantía, se establece como la única condición admisible para el ingreso que los trabajadores respeten los estatutos de la organización sindical a la cual desean afiliarse. Y estos estatutos no pueden manipularse de forma de que sean una forma de excluir, de que tiene que cumplir ciertos requerimientos. No es así. Tienen que ser estatutos bien controlados para evitar que a través de ellos se basen para poder excluir a ciertos trabajadores. La garantía frente al empleador. Tenemos dos. La libertad de afiliación se garantiza frente al empleador en dos formas. En primer lugar, en lo que se refiere a la contratación. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende evitar que el empleador seleccione a trabajadores en virtud de su condición de no estar afiliado a ningún sindicato o estar afiliado a determinado sindicato para contratar. Y en segundo lugar, se garantiza que el empleador no ejerza una discriminación del trabajo que deberá hacer el trabajador producto de la afiliación o no afiliación a un determinado organización sindical. Por último, hablamos de la libertad sindical negativa, también en el plano individual. Vemos que encontramos que este es el aspecto negativo en el sentido de que se refiere a la omisión de afiliación sindical que es un derecho que tienen los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Esto garantiza al individuo la posibilidad de no afiliarse a ninguna organización o bien el derecho de afiliarse de cualquier organización a la que pertenezca libremente. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Alvarado, yo le vengo a hablar sobre el fuero sindical y los trabajadores que se encuentran amparados por ella. Podemos decir que el fuero sindical es un privilegio que otorga la ley para aquellos trabajadores que lo integran. Esto con el fin de poder ejercer propiamente dicho el ejercicio del fuero o del sindicalismo. Desde el punto de vista constitucional, el artículo 95 Mi nombre es Estefany Liscano y debo hablar del foro sindical o inmovilidad laboral y su duración. Cuando hablamos de la inmovilidad, nos referimos a una protección o privilegio especial y provisional que la ley concede al trabajador que tiene un interés específico, en este caso sindical, y que es de carácter colectivo y social. El artículo 418 de la Ley Orgánica